Ser podcast. Nosotros vivimos sobre ruedas y eso hace que no nos cansemos de movernos. Mientras nos dure la batería de la silla, vamos a estar ahí dando guerra. Episodio 12. Derribando las barreras. Hola a todo el mundo que estáis al otro lado. Hola Antonio, Nuño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Nerea? Muy bien, muy contenta porque hoy traemos un Lo Normal que creo que está en los márgenes de los márgenes y ese era nuestro objetivo y nuestro cometido. Sí, nos vamos a emocionar especialmente con este podcast, con el podcast de hoy. Vamos a hablar con personas del colectivo LGTBI con diversidad funcional. Personas que frecuentemente sufren una doble discriminación y una doble invisibilidad. Discriminación, como denuncia Enrique Bernabeu, al que vamos a escuchar en la columna de hoy, a veces incluso del propio colectivo LGTBI. Hoy les vamos a dar voz a ellos, vamos a dejar que nos cuenten sus historias y que nos cuenten también en los proyectos en los que están metidos para intentar derribar esas barreras. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Hoy vamos a empezar Lo Normal en Alcuéscar, un pueblecito de menos de 3.000 habitantes de la provincia de Cáceres, a pocos kilómetros de Montánchez. Allí, en las afueras, se encuentra el CAMF Alcuéscar, o dicho sin abreviaturas, el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física. En el CAMF, desde hace 6 años, viven José y Luisfer, a los que vamos a conocer enseguida. José tiene 43 años, tiene parálisis cerebral y, como él mismo dice, es un terremoto. Vamos a conocer algo de su biografía. Yo nací en Francia por circunstancias de la vida. Mis padres se separaron y acabé viviendo en Alicante. De Alicante, cuando cumplí los 18, quise seguir estudiando y vivía en un pueblo relativamente pequeño. Y me tuve que ir a un centro a Castellón. Un centro que además era de titularidad religiosa. Estoy hablando de hace igual 25 años. O sea, en un centro de este tipo, hace 25 años, un terremoto como yo. Ahora ya tengo las hormonas más calmadas, ¿no? Pero en ese momento fue algo digno de ver. Luego ya... pues me fui a Valencia y al cabo de llevarme unos 6 años en Valencia, pues un día entro a Facebook. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a quedarnos en ese momento en el que un buen día José entra en Facebook. Conozcamos ahora algo más de Luisfer, que tiene 56 años. Mi historia es un poquitín más aburrida que la de José porque él se ha movido mucho, ha viajado mucho y yo se puede decir que ha empezado a viajar cuando le conocí a él. Pero bueno, yo soy de Badajoz y bueno, pues nací con una parálisis cerebral que me ha condicionado toda la vida. Y bueno, pues en mi infancia fue cuando más, digamos, yo anduve con muletas y más me podía mover, era más independiente. Pero bueno, en la adolescencia se complicó todo un poquito y como José, pues acabé también siendo usuario de silla de ruedas. Estuve en mi casa hasta los 24 años y bueno, nos dimos cuenta de que mi vida no podía ser siempre depender de la familia, vivir en un piso donde no podía salir de casa, porque yo no salía absolutamente para nada. Y entonces pues decidí con mis padres entrar en este centro, en esta residencia donde estamos ahora. Llevo 32 años aquí. Yo siempre digo que he tenido una vida antes de conocer a José y después. Luisfer ya nos ha adelantado 2 cuestiones fundamentales en esta historia que les estamos contando. Nuestros 2 protagonistas van en silla de ruedas y sus vidas cambiaron cuando se conocieron. Volvemos con José al momento Facebook. Veo un grupo y mira por donde conozco a un chico que parecía tímido y yo creo que fue eso precisamente lo que más me llamó. Bueno, eso y lo bien amoblada que tenía la cabeza. La tiene tan bien amoblada que me echó el guante. Y luego ya vinieron las primeras videollamadas por Skype. Esta es la versión de José, conozcamos la de Luisfer.
Me cambió muchas cosas porque le conocí al principio con muchos miedos, porque claro, todo además de conocer gente por internet te causa una inseguridad, porque bueno, te encuentras de todo, ¿no? Pero a él, como él ha dicho de mí, también le vi un chico diferente, un chico que no era lo común. Un chico también con una cabecita bien amueblada, aparte de ser más impetuoso, más de otra forma muy diferente a mí. La tecnología permite el contacto a distancia y el comienzo de la relación. Enseguida conocemos cómo fue este primer encuentro, pero antes dejemos que Luisfer nos cuente cómo fue el resto del proceso. Empecé a viajar, quedamos 2 o 3 veces, una vez en Cáceres, otra vez en Mérida, y luego pasé, 2 veces en Valencia, y pasé 1 mes y medio con él, que fueron nuestras mejores vacaciones, donde él vivía en Valencia, ¿no? Que él vivía de forma independiente. Y bueno, después de ese 1 mes y medio, pues ya tomamos la decisión él de venirse para acá y empezó nuestra vida en común aquí. Damos un paso atrás y nos vamos hasta ese primer encuentro. Estamos en una cafetería en el centro de Cáceres. Yo era un flan humano, un flan con ruedas, o sea, totalmente. Por primera vez lo voy a confesar en un medio de comunicación, ¿no? Pues sí, yo tenía miedo a ser demasiado poco para Luisfer. Pensaba, después de este fin de semana, ya no nos vamos a volver a ver porque vivimos lejos. Bueno, la mente te juega muchas malas pasadas. Nos tomamos nuestro primer café juntos, porque durante la comida teníamos farolillo. El farolillo era el asistente personal que me ayudaba a comer, ¿no? Y era de, por favor, déjanos tomarnos el café y lárgate. O sea, que no ves que sobras. Y al final me quedo mirando y le digo, Vicente, un poquito de aire, por favor. Ya te llamaremos. Estuvimos hablando un ratito y la verdad que se fueron disipando los nervios, o eso parecía. Era como sentirse como un niño de 15 años. Conocemos la versión de José, conozcamos la de Luisfer. Una persona que había vivido lo que ha vivido él, y venía con miedo, para mí, que era la primera vez que salía yo solo del centro, porque yo siempre iba pues acompañado por el personal del centro, ¿no? De cuidadores y demás, monitores de actividades. Yo era la primera aventura que tenía así de salir un fin de semana, yo solo, cogía el taxi y me pasé. Además recuerdo que llegaron con retraso, claro, venían de Valencia, ¿no? Una paliza de viaje, y se vinieron con retraso y tuve que estar yo arriba, enfrente del hostal donde quedamos, hacer arriba hacia abajo esperando. Digo, estos no van a venir, estos me han dejado aquí plantado. Y bueno, luego vino y con muchos nervios, muchas cosas. La verdad es que luego fue muy bonito cuando lo recuerdas, ¿no? Pero recuerdo los miedos y las dudas que te genera el enfrentarte a una cosa así, ¿no? ¿Cómo iba a dejar yo plantado a un pastelito como tú? A ver, explícamelo. Eso no podía ser. O sea, no. Está claro que no estaban dispuestos a renunciar a esa relación que habían comenzado. Cuando decidieron dar el paso de vivir juntos, tenían 2 opciones: o trasladarse a Valencia, a un piso asistido como estaba viviendo José, o comenzar esa vida juntos en el centro en el que estaba Luisfer. ¿Por qué se decantaron por la segunda opción? Porque viviendo de forma independiente, no fue Luisfer quien se fue para Valencia. Pues muy sencillo, porque la vida independiente no vale a cualquier precio. La vida independiente necesita unas infraestructuras, una estabilidad, esa es la palabra, que yo en aquel momento no tenía. Someterme yo solo a aquella estabilidad, a aquella inestabilidad, perdón, era algo aceptable, pero que Luisfer tuviera que pasar por lo mismo. Yo no estaba dispuesto a que él pasase por las vicisitudes que yo había vivido, ¿no? Las dificultades
por eso lo de venirme yo aquí. Vamos a hablar mucho con José y Luis Fer de vida independiente, pero antes vamos a detenernos en uno de esos momentos que, si resultan vitales para cualquiera de los que pertenecemos al colectivo LGTBI, imaginaos en el caso de ellos. Hablamos de la salida del armario, aunque José y Luis Fer prefieren hablar de soltar la mochila. Escuchamos a José. Yo recuerdo que cuando se lo dije a mi madre, esto puede parecer gracioso, pero en su momento fue un palo. Fue de, tú no eres homosexual, tú eres bisexual. Y yo, que no, que me gusta un hombre. Y bueno, mi madre pues puso cara de póker. Y hasta muchos años después no se lo dije a mi padre. Y se lo dije porque encontré una persona que pensé que era la definitiva. Luego fue cuando conocí a Luis Fer y me alegré de haber dado aquel paso con mi padre, ¿no? Me costó muchísimo. Fácil no fue porque todo lo que tengo de terremoto lo tengo también de sensible. Enfrentarme a todo aquello me rompió todos los esquemas. O sea, la relación con mi padre hasta muchos años después ya no volvió a ser la misma. Cuando antes éramos uña y carne. José se emociona contando cómo fue esa conversación con su padre. En realidad, José se emociona siempre que hace alusión a su padre. En el caso de Luis Fer, todo fue más fácil, más natural. Yo siempre pensaba que cuando tuviese parejas y conseguía tenerla algún día, que sería más fácil enfrentarme al tema, ¿no? De soltar la mochila, como nosotros decimos. Y no sabía yo hasta qué punto era verdad. Esta verdad, porque la verdad es que yo ni me lo planteaba. He vivido, antes de conocer a José, digamos que a mi aire y sin complicarme la vida. Y luego, una vez que le conocí a él, a ver, como todos tenemos nuestro ritmo, ¿no? Nuestras fases y bueno, cuando le conocí a él sí que me di cuenta de que estaba empezando a llegar el momento y él me dijo, mira, yo a tus hermanos, la verdad es que él desde que entró aquí, desde que entró en el Huéscar, en el CANF, mi familia lo aceptó, vamos, perfectamente, no hubo el más mínimo problema, ¿no? Pero al principio éramos amigos, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, fueron cumpliéndose los años y ya llegó un momento en que, bueno, y me dijo él un día, y es que yo a tus hermanos les quiero llamar cuñados. Es que yo me llevo muy bien con ellos, les quiero mucho y quiero llamarles cuñado. Digo, pues tienes razón, ha llegado el momento de... Y un verano que precisamente pasamos en Badajoz, pasamos 15 días de vacaciones. Fue unas vacaciones también muy especiales porque yo soy de Badajoz pero no lo conozco, porque no salía de casa. Entonces esos 15 días pude conocer Badajoz y es cuando yo me lancé a empezar a comentárselo a mis hermanos y la aceptación fue total y muy positiva. Primero con uno de mis hermanos, luego lo hice con otro y al final pues hasta con mi madre. Y muy bien, una aceptación completa, natural, que a mí hasta me sorprendió porque bueno, siempre anda uno con sus miedos pensando que lo que te rodea se ajusta a tus miedos y la verdad es que no es así. Conocemos ya la historia que da origen al proyecto y a la asociación Viva, Vida Independiente en Viviendas Asistidas. Sepamos ahora cómo nació Viva. Es una asociación que nace a partir de un proyecto. Pues nosotros ahora somos vecinos de habitación y estamos casi siempre juntos, menos a la hora de dormir, lo cual a Luis Fer le viene bien porque dice que ronco, o sea que... Bromas aparte, al ver que llegó la pandemia y que no podíamos estar juntos cuando queríamos, porque estábamos en módulos distintos, o sea, nos planteó la necesidad de tenemos que hacer algo para poder elegir cómo queremos vivir, ¿no? Yo fui quien embarcó a Luis Fer en la historia de fundar la asociación. José y Luis Fer saben bien lo que son las barreras, y no solo las físicas. Y con barreras, la independencia, la vida independiente, no es posible. Es que te das cuenta de la cantidad de barreras que hay, pero a todos los niveles, porque para hacer la asociación nos costó también, pero muchísimo. Y eso también
porque como vivimos en un pueblo pequeñito, un pueblo un poquitín apartado, pues bueno, todo era a base de ir a Cáceres y al final pues tuvimos que hasta contratar a una gestoría, ¿verdad?, para poder hacer nuestra asociación, porque La verdad es que porque fue muy difícil. sí que nos gustaría hacer un llamamiento a las administraciones públicas para que apoyen la accesibilidad y la vida independiente de verdad, porque sin vida independiente no hay accesibilidad. Y sin accesibilidad no hay vida independiente, pero quiero decir, se concibe la accesibilidad como algo arquitectónico. Si lo arquitectónico es lo que se ve y es importante, pero si uno no es dueño de sus horarios, no es dueño de sí mismo tampoco. Y si no eres dueño de ti mismo, te sientes en una hipoteca constante. El proyecto Viva se asienta sobre 3 patas: la asistencia personal, la vivienda y el empleo. El empleo tiene una doble vertiente, la de las personas que tienen que ser asistidas y la de quienes tienen que asistir. La vida independiente supone inclusión, supone equidad, pero también supone creación de empleo por partida doble. Porque yo estando aquí en un centro no puedo trabajar. Sin embargo, si vivo en mi casa y con la ayuda de mi asistente, pues tanto Luisfer como yo podríamos trabajar o estudiar o hacerlo lo que cualquier persona que se lo plantea hace. La segunda de esas patas sobre las que se asienta la vida independiente es la vivienda accesible en este caso. Insistimos mucho en la vivienda porque si no se facilita una casa, un hogar accesible, económica y por supuesto una casa también adaptada, pues entonces no hay vida independiente. El último elemento imprescindible para que personas como Luisfer y José puedan vivir con independencia es la asistencia personal. En otras comunidades autónomas hay modelos de vida independiente que ya llevan años funcionando y se centran casi todos ellos, si no todos, en la asistencia personal. Se facilita una ayuda económica, entonces tú tienes tu asistente personal, pero el resto va de parte de cada persona. O sea, tienes que buscarte un sitio donde vivir, ¿no? Y con lo que se hace insostenible. ¿Hasta qué punto es importante la independencia para el desarrollo personal de personas que tienen diversidad funcional? Uno necesita vivir su propia vida, enfrentarse a tus propios problemas y eso te hace que tú evoluciones como persona. No, aquí la verdad es que sobreprotegido con tu familia y sobreprotegido en una institución, hay algo en ti que no se acaba de desarrollar. Nuestra vida, tal y como está configurada ahora mismo, son dos burbujas. Primero, la burbuja familiar, donde eres el eterno bebé. Probablemente, si no tuviese diversidad funcional, pues no sería tan así. No es que me moleste en absoluto, pero es como la eterna infantilización. Y eso es algo que se da tanto en la familia como en una institución residencial. La vida independiente significa empleo, crecimiento, riqueza, pero sobre todo significa empoderamiento. Por eso la tercera pata es el empleo, para que tú puedas tomar el control de tu vida y decidir realmente cómo y con quién quieres vivir, ¿no? Hasta ahora el sistema piensa por nosotros y lo que nosotros buscamos, lo que el movimiento de vida independiente busca, es que el sistema se construya con nosotros. Luisfer y José han puesto en marcha el proyecto Viva prácticamente ellos solos. Tienen de momento el apoyo de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, de Cáceres, y están en negociaciones con la Administración Autonómica Extremeña. Por eso, cualquier ayuda que reciban va a ser bien recibida. Nosotros, para hacer además, digamos, más fuerza, más... En nuestro proyecto hemos creado hace como un mes y pico
una campaña de firmas en change.org. Hemos empezado, la verdad es que muy bien. Y ahí sigue la campaña. Entonces yo querría animar a todo el que nos oiga a echarnos una mano, a sumar su firma. Y bueno, en nuestra página asociacionviva.org, en la parte de abajo tiene el enlace para poder firmar y echarnos un pequeño cable ahí y hacer más fuerza. La vida independiente no es obviamente un capricho de Luis Fer y José, es un derecho reconocido por Naciones Unidas. La vida independiente no es una idea que se nos haya ocurrido a cuatro, no, es un derecho reconocido por la ONU desde hace ya cerca de 20 años, pero aunque se aprobó por muchas naciones, incluida España, prácticamente se ha hecho poquito o nada, ¿no? Y entonces pues es hora de que no solo se haga realidad, sino que seamos nosotros mismos los que lo pidamos y los que empezamos a movernos para que se consiga, ¿no? ¿Cómo ven su vida nuestros protagonistas y finalmente el proyecto Viva ve la luz? La verdad es que nos gustaría vernos en una ciudad, ¿verdad? En una ciudad como Cáceres, como Badajoz, donde además yo tengo toda mi familia. Y bueno, no nos importaría Mérida, que también es una ciudad muy bonita, muy agradable donde vivir. Y nos gustaría eso, pues compartir nuestra casa en Cáceres o donde sea, y bueno, y desde allí también todo lo que es nuestro proyecto, y eso va a ser más fácil defenderlo, porque al estar en una ciudad vas a tener otros recursos y vas a poder moverte de otra forma, ¿no? Luis Fer y José saben que el apoyo de la Administración es fundamental para que se cumplan sus objetivos, pero es mucho más importante que se movilicen para ello todas las personas que estén en su misma situación. Creo que sí deberíamos mandar un último mensaje, y esta vez no a la clase política, sino a las propias personas con diversidad funcional. Si tienes un sueño, trabaja para que se cumpla, ¿no? No basta con exigir a las administraciones, que también es importante, y como habéis visto se me da muy bien. Pero también nos tenemos que exigir a nosotros mismos, ponernos las pilas y trabajar sin descanso para hacer de España el país que nos merecemos. Lo normal. Un podcast normal. La vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, está financiada en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares. Sin embargo, hombres gays y bisexuales denuncian la dificultad en el acceso. Nos lo cuenta Toni Quart. El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente. Cada día 1 millón de personas la contrae y afecta al 80% de la población sexualmente activa, hombres y mujeres por igual. La doctora Silvia de San José, investigadora del papilomavirus en el Instituto Catalán de Oncología, apunta que lo común es pasarlo como si fuera un resfriado. Es tan ubicuo, está tan presente, además es asintomático, no nos dice estoy aquí, te estoy haciendo daño, no. Pero tenemos la suerte que si tenemos un sistema inmunitario adecuado lo vamos a resolver, pues como resolvemos los resfriados. La persona en unos meses va a generar una respuesta inmunológica que va a combatir esta infección. Se han identificado hasta 200 tipos diferentes de VPH. Las variantes más agresivas causan casi la totalidad de los casos de cáncer de cuello de útero, mientras que en hombres, aunque la incidencia es más baja, de un 10% frente al 90% de las mujeres, también pueden surgir tumores, como indica la doctora de San José. En el hombre sabemos que el papiloma puede estar involucrado en el cáncer anal, en el cáncer de pene y en el cáncer de orofaringe. Entonces, en colectivos con VIH o con relaciones sexuales con hombres con hombres, es importante que cualquier anomalía se pueda hacer una verificación, si encontramos el experto, de que no haya más que la infección y esta infección pueda evolucionar, digamos, a una lesión que
podría con los años evolucionar a una cosa maligna. Ahora la vacuna para prevenir el VPH se contempla para niñas y se está ampliando su acceso a niños, una medida necesaria para evitar más infecciones. Podemos evitar la infección de papiloma de algunos de los tipos porque hay una vacuna, que es la vacuna de papiloma humano, que ahora está aprobada también para los hombres, para niños y niñas de 9 años a 12, 13 años. Y esto nos va a prevenir muchísima de la infección del virus del papiloma humano que está asociado a cáncer y a las verrugas genital. O sea que esto es una manera de prevenir. Otra manera de prevenir otras enfermedades o infecciones de transmisión sexual pues es con el preservativo. El preservativo no nos sirve para el virus del papiloma, básicamente porque el virus se encuentra en toda la zona genital y el preservativo lo que evita es todo lo que se transmite a través del sexo. Su administración también se prevé para grupos de riesgo y casi todas las comunidades autónomas, todas menos Baleares, la financian para hombres que tienen sexo con hombres hasta los 26 años o personas infectadas de VIH. El problema lo tenemos cuando hay algo asociado, por ejemplo, la infección del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? el VIH, porque allí sí que vemos que la infección concomitante de papiloma tiende a permanecer más tiempo, tiende a ser más agresiva y a hacer más daño. Entonces hay colectivos en los que el VIH es más prevalente. Incluso con tratamiento retroviral, puede llegar a ser más agresivo que una población sin VIH. La vacuna puede beneficiar y proteger a muchos jóvenes y ayudar a combatir la expansión de esta infección. Sevilla, mes de noviembre. El inspector de policía Iván de Pablos, fuera de servicio, recibe una llamada. El dueño de una sauna gay ha encontrado muerto a un joven. Iván, asiduo a la sauna, acude a la llamada de su amigo. En la sauna descubre que el fallecido es el marido de un amigo y examante suyo. Pero va a ser solo el primero de una lista de muertos en extrañas condiciones. Este es el comienzo de Las agujas de la noche, novela de Fernando Ropiso, publicada por Planeta. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Fernando, no es habitual encontrar en nuestra literatura una novela negra que se desarrolle en el ambiente. Los protagonistas son gays y los escenarios son, entre otros, saunas, bares de ambiente y zonas de cruising. ¿Por qué te decantas por escribir esta novela con estos protagonistas y en esos escenarios? Pues mira, quizás precisamente por eso, ¿no? Por la novedad, ¿no? Por intentar mostrar otras realidades dentro de un género negro, que admite muchísimas aristas, muchísimos matices. Antes de empezar a escribir la novela, estuve investigando qué inspectores, qué comisarios, qué policías del colectivo LGTBI podía encontrar en la literatura, y salvo el de Marta Sanz, la verdad es que no he encontrado ningún otro. Iván de Pablos, el inspector protagonista, no es precisamente un policía ejemplar. Sin embargo, de una forma o de otra, terminamos empatizando con él. ¿Cómo consigues que el lector se ponga del lado de este policía que actúa siempre en el límite cuando no lo sobrepasa? Sí, de hecho, cuando tú has leído la sinopsis, el inspector dice que está fuera de servicio, pero fuera de servicio como una máquina recreativa. Sí. Se ha llevado 40 horas de marcha y está literalmente derrotado, ¿no? Cuando recibe esa llamada a la sauna. Bueno, efectivamente, el arco del personaje empezamos odiándolo, sino que, bueno, sabes que es un tipo con una vida absolutamente disoluta y una vida familiar absolutamente dispersa. Yo no iría con este tipo ni a la puerta de la calle, ¿no? Sin embargo, con el paso con el transcurso de la novela, pues lo vas entendiendo, vas entendiendo sus motivaciones, y yo no digo cogerle cariño, pero sí llegar a empatizar y por lo menos, compartir su sentido de la justicia, que creo que al final es el sustrato que hace que el lector conecte con él. Vamos, que al final, cuando terminaste de escribir la novela, te irías a tomarte con él un vodka cortito con tónica, ¿no? Pero uno solo. Que mi pistón se pone pudo. No es precisamente, Fernando, una novela amable con el colectivo. Hay mucho sexo, mucha droga, mucho narcisismo. El ambiente gay sevillano no queda precisamente bien retratado. Era uno de los elementos que más dudas me ofrecía. Bueno, había dos elementos que me ofrecían dudas. A mí me gusta mucho la novela negra y me gusta mucho el gore, pero no me gusta mezclarlo. Ahora hay una tendencia muy escabrosa en la novela negra a meter mucha sangre, mucha víscera, y a mí me interesa más la historia, los personajes, me interesa más el caso que mostrar tanta víscera, ¿no? Y la novela, aunque se mueve por unos contextos muy sólidos, muy fríos, sólidos, lúbricos incluso, no abuso de la sangre, no abuso de la víscera, aunque la hay, ¿no? Como toda novela
manera. Y por otra parte, a ver, como miembro que soy del colectivo, yo intento, a mí mismo me he rechazado cuando decía, ostras, el personaje que estás creando y la fauna que estás mostrando. Pero es que es una fauna real. La normativización está llevando a lo políticamente correcto, ¿no? Y claro, y eso va en contra de la creación y de las tramas y de la narración y de la narrativa, ¿no? A mí me interesa, pues, oye, en el colectivo hay de todo, como en cualquier otro colectivo, ¿no? Pues hay gays que son buenos, gays que no son tan buenos, y hay algunos que son auténticos hijos de puta, si me permite la expresión. Y yo quería plantear esto así tal cual, ¿no? Y creo que lo que debe quedar claro, como siempre, es que estamos hablando de ficción, una vez más, de ficción. Hombre, claro, por supuesto, esto es ficción, claro, evidentemente. Bueno, conozco a algunos personajes similares a Iván de Palo y yo no me iría con ellos ni a tomar una cerveza. De entrada, ¿eh? De entrada, ¿eh? Ni un vodka cortito con tónica tampoco. Eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo mejor. Bueno, eso es lo mejor. Vale, ¿qué papel juegan en la trama las redes sociales y las aplicaciones de ligoteo? La forma de ligar y de contactar, no solamente en el colectivo LGTBI, sino en general, ¿no? Tinder es una de las aplicaciones más descargadas y más utilizadas en el mundo. Tiene una parte fascinante, es que lo mismo te siguen para encontrar el amor de tu vida o el polvo de esta noche, como para encontrar una gran mentira detrás de ese perfil tan resplandeciente en un momento dado que te ofrece el cielo, y cuando abres la puerta y encuentras al tipo que aparece bien es el infierno. Eso da muchísimo juego. Pero es que además la realidad es que tú nunca sabes quién está detrás del perfil, por muchas preguntas que hagas y que intentes asegurarte de quién está ahí detrás, ¿no? Al 100% nunca lo sabes. Sevilla es el gran escenario de esta novela. ¿Cómo condiciona la ciudad la acción de la novela? ¿Podría haberse desarrollado Las agujas de la noche en cualquier otra ciudad? Efectivamente es un personaje más. A mí me costaría mucho trabajo escribir sobre una ciudad que no conozco. En cuanto a si la trama podría desarrollarse en otra ciudad, creo que sí. Sin embargo, la ciudad ofrece tiene una imagen de marca tan poderosa, tiene una imagen tan potente que todos conocemos, que jugar con esa imagen me abría un universo de posibilidades, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto. Como tú has dicho, la novela empieza en noviembre y hace muchísimo frío. Y eso es un rasgo que sobre todo el que no conoce Sevilla, pues no lo conoce. El de fuera lo que conoce es esa rotonda marcando el termómetro 51 grados en julio y en agosto, ¿no? Incluye además un personaje que es Pilar Ojeda, compañera de policía del inspector Iván de Palo, que ella viene de Lleida, catalana, y además viene recién aterrizada, ¿no? Me apetecía mucho también pues jugar con esa visión extraña, ¿no? Del que viene de fuera, esa sensación de que cosas que damos aquí por hecho en Sevilla, como como con las procesiones salen a ensayar y siempre yo aviso prácticamente y te cortan una calle, a ella le llama mucha atención. Entonces, claro, a mí me da mucho juego, El contrapunto a Sevilla lo pones en Alfaro, un enclave rural imaginario en el que se desarrolla parte de la trama. ¿Te sirves de este pueblo imaginario para contrastar las diferentes formas de vivir y demostrar la homosexualidad entre la urbe, Sevilla y un pequeño pueblo? Sí, efectivamente. Además me interesaba mucho porque, a ver, los ambientes urbanos, el colectivo de los ambientes urbanos, sobre todo las ciudades medias y grandes, desde mi punto de vista, pues ofrece una imagen que es un poco de burbuja, de una imagen un poco irreal. Es decir, hablamos de Chueca, hablamos del Example en Barcelona, hablamos de la Alameda en Sevilla, que es donde transcurre la novela. Y bueno, el colectivo, pues el colectivo LGTBI urbano y acomodado, con una profesión estupenda y que ha salido del armario sin ningún problema, al revés, vive su homosexualidad con naturalidad. Sin embargo, no es solo todo que reluce, y no todo es así en el colectivo. Aunque en esa España vacía, todavía cuesta mucho trabajo en determinados ambientes salir del armario. Una expresión que ahora mismo está muy denostada, pero que a mí, como en una generación la que nos costó tanto salir del armario, yo la sigo defendiendo, ¿vale? Y todavía sigue costando en determinados ámbitos pues salir de vivir tu sexualidad con normalidad. Ahí también, entonces el contrapunto me interesaba. Hay también algo de salto generacional en los personajes que aparecen en el libro. ¿Piensan y actúan de una forma distinta Iván y Roberto a como lo hacen Ale, Abelino, Santi o Pipe? Claro, evidentemente, sí, evidentemente lo hay. Esa parte de Roberto o de Iván están más cercanos a mí. Yo tengo 50, esa generación que vivo la infancia de los 70 y la adolescencia de los 80, 90. Y luego los que viven ahora, pues que prácticamente han nacido con la ley del matrimonio igualitario, ¿no? Con lo cual para ellos, no digo que su vida sea más fácil, pero que vivir su sexualidad con libertad, aunque te sigue habiendo muchas dificultades y sigue habiendo muchos derechos por conquistar todavía, pero bueno, lo están teniendo en ciertos aspectos más fácil que nosotros. ¿Hasta qué punto está presente la homofobia en la trama de la novela? La novela negra en general, no digo la mía, en general la novela negra es la nueva novela social. Los grandes temas que leemos en la prensa o que vemos en los telediarios, etcétera, son los que trufan cualquier novela negra que se precie, ¿no? Y esto no es nuevo, esto viene de largo. Si tú querías conocer la transición o la primera democracia en España, tienes que leer a Vázquez
Montalbán. Si quieres conocer la crisis financiera, tienes que leer a Marcaris, ¿no?, de su comisario Jarito. Si quieres conocer el declive del estado de bienestar, pues lee la nueva novela negra nórdica. Es decir, la novela negra es la nueva novela social. La homofobia, que persiste pese a los grandes avances que hemos alcanzado, pues está también en mi novela, ¿no? Al propio comisario, inspector de Pablo, lo sacan del armario sus compañeros, ¿no? Una redada que hay una discoteca gay, inspirada en un hecho que ocurrió aquí hace algunos años también, una discoteca de esta ciudad. Precisamente en Las agujas de la noche se habla también de guetos. Hay un local en el que no permiten, por ejemplo, la entrada de una mujer. ¿Siguen siendo necesarios esos guetos, Fernando? A ver, en este caso, en ese local, es un local donde se practica sexo. Yo creo que legalmente, si una chica quisiera entrar, podría reclamarlo, porque el derecho a admisión sabes que está muy, muy entredicho. Pero hay toda una generación, como puede ser la mía, que salió a la sexualidad, a disfrutar de su sexualidad, pues con miedo, y que tenemos que llamar a un timbre y mirando hacia los dos lados, para que no te viera ningún vecino, ningún amigo, ningún conocido, algún compañero de trabajo, sino que entrabas rápidamente en la puerta y para adentro, ¿no? Muchos nos hemos criado en eso y bueno, pues estamos cómodos con eso. Las nuevas generaciones, por supuesto, ya no. Los chicos jóvenes afortunadamente no necesitan de esto, y aparte para eso ayudan también muchas las aplicaciones. Sin embargo, en este caso concreto, hablas de la novela, que es un local como te digo, de sexo, hombre, ahí el moro lo aseguras con esa clandestinidad, por así decirlo, que es impostada al fin y al cabo, pues no deja de ser un local público, que además absolutamente con una actividad totalmente legal, pero bueno, que le añades morbo a la situación, pues con ese ocultamiento, ¿no?, de la identidad previa. Entiendo que si siguen existiendo guetos es porque los armarios siguen estando repletos, ¿no? A ver, efectivamente todo ha cambiado mucho y está todo mucho más normalizado, pero sigue habiendo mucho gueto y mucho armario, sí, por destruir. Cuidado, que yo estoy absolutamente en contra del outing, El que quiera vivir en un armario, me da mucha pena por él. Lo siento si no puedes vivir tu sexualidad con absoluta libertad y transparencia, pero bueno, si es tu decisión, y quién soy yo para meter... Bueno, a lo mejor no es tu decisión, sino que tus circunstancias personales, familiares, religiosas, laborales, etcétera, pues te obligan a estar dentro del armario, tío. Bueno, pues ya saltas cuando quieras o cuando puedas, ¿no? Yo no soy nadie para obligarte. Las agujas de la noche, publicado por Planeta, es uno de esos thrillers que es muy difícil dejar de leer cuando lo has empezado. Fernando Repisó, muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Gracias a ti, gracias a vosotros y un placer. Enrique Bernabeu es técnico sociosanitario y se ha convertido en eso que conocemos como un influencer. Enrique nació con parálisis cerebral y ha conseguido demostrarnos que las barreras están ahí para derribarlas. Él firma nuestra columna de hoy. Ser una persona con discapacidad y pertenecer al colectivo LGTBQ+ puede resultar difícil. Nos enseñan desde pequeños a despertar a la bella y perfecta princesa con un beso de amor verdadero, o a buscar un príncipe azul y que nuestra vida sea como un cuento de hadas. Realmente la sociedad no nos muestra que un príncipe encantador necesariamente no tiene por qué terminar con una princesa. Puede hacerlo, si no con otro príncipe, pero ¿qué pasaría si al príncipe le faltase una pierna? ¿O si por el contrario la princesa fuera sorda? No nos han enseñado a amar nuestras potencialidades. Llevamos arrastrando la doble discriminación prácticamente desde que tengo conciencia, y he aprendido que a ojos de la sociedad, las personas con discapacidad que pertenecemos al colectivo LGTBQ+, estamos doblemente castigados y doblemente invisibilizados. Los prejuicios y estigmas no hacen más que alejarnos de una sociedad que, por desgracia, dista muchísimo de ser inclusiva. Nos infantilizan y piensan que somos seres asexuados, incapaces de disfrutar de una vida sexual activa. E incluso dentro del propio colectivo nos encontramos con esta discriminación, ya que no llegamos a cumplir las expectativas de, cómo no, príncipe o princesa perfecta. Desde siempre he sabido que el desconocimiento social es nuestro mayor enemigo. Por desgracia, cuando no conocemos algo tendemos a juzgarlo, a alejarlo de nuestras vidas, apareciendo la llamada exclusión social. Tan difícil puede ser de entender que formamos parte de esta sociedad como cualquier persona y que queremos dejar de ser catalogados como ciudadanos de segunda. Dejemos la invisibilidad para la magia y hagámonos ver más que nunca. Bueno, pues hasta aquí en Lo Normal de hoy. Creo que una visión del colectivo que excluya estas vivencias y estas experiencias es una visión del colectivo totalmente incompleta. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y me quedo con todo lo que nos han dicho José y Luisfer que podemos hacer, porque
Porque todo este músculo que sacamos para defender al colectivo a la hora de cancelar a gente que supuestamente nos ataca o todo esto que vemos en redes sociales, estos revuelos, rara vez se ven a la hora de apoyar iniciativas tan necesarias y tan productivas y que mejorarían la vida de tanta gente como la que acabamos de escuchar. En definitiva, eso es lo que nos contaba Enrique Bernabeu hace un momento en su columna. Vamos a luchar contra esa doble discriminación, vamos a luchar contra esa doble invisibilidad. Y antes de despedirnos, Nerea, yo creo que como siempre tenemos que agradecer a los que han estado con nosotros, en este caso a Carlos Higueras y a Alex Fernández. Nos vemos dentro de 2 semanas aproximadamente. Hasta entonces. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Cuart. Realización, Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.